Carla, escribir y dibujar, pintar, son caminos que están muy bien matrimoniados, digamos, porque forma parte de lo que uno puede hacer para trascender, para transmitir, para comunicar. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Con qué empezó? ¿Con escribir o con pintar realmente? Yo creo que lo mío con los libros viene ya de la infancia. Yo como comenté una vez, tuve más libros que juguetes. Y era verle a mi papá, que era un escritor, filósofo, pero filósofo de verdad de profesión, verle siempre rodeado de libros. Entonces ese ya fue mi universo infantil. Y después siguió el camino de la pasión por escribir, combinando un poco también con pintura, porque son todas manifestaciones que me permiten a mí expresar sentimientos. Claro, claro, claro. Yo no soy una persona de repente que tengo muy buena memoria. Hasta te puedo decir de repente, Alfredo, no te enojes. Pero soy una persona increíblemente memoriosa para la parte de emociones. Entonces, esas emociones que voy recordando de situaciones que fui viviendo son las que después yo voy plasmando o en mis escritos o en mis pinturas. Claro, hablaste de un tema que me parece fundamental, que es el núcleo familiar como cuna de una vocación que uno habrá de tener. Fundamentalmente eso se da en general, ¿verdad? Porque un padre ingeniero podría generar mayores posibilidades que el hijo salga ingeniero también. Pero cuando se trata de padres artistas, las posibilidades son mucho más importantes. Y cuando se trata de gente vinculada con la intelectualidad y la cultura, es ya una línea de base muy importante, ¿verdad? O sea, haber crecido en compañía de los libros es muy importante, ¿no? Sí, y además hay un tema. Yo soy una persona muy introspectiva, muy tímida, muy introvertida, entonces para mí la escritura es mi voz. La forma en que yo entiendo que el mundo puede escucharme o puede entender, conocer mis pensamientos es a través de la palabra y de la palabra escrita. Es más, yo suelo ser en reuniones una persona muy callada porque me gusta muchísimo observar. Observar para poder después transmitir en palabras. Entonces pasa también un poco por una cuestión, sí, de haber vivido con una persona que se pasaba la vida leyendo y escribiendo, pero también por una cuestión de personalidad, digo yo. A mí me ayudó mucho el tema de escribir. ¿Recordás con cuál de los caminos tomaste primero, digamos, si escribir o pintar? La escritura. La escritura, si yo tuviera que elegir, siempre me quedaría con la escritura. Es más, tuve que hacer de repente una opción porque me di cuenta que la pintura me desviaba mucho de mi camino de escritora. Fíjate que mi última publicación fue en el 2020, en plena pandemia. Muero por un café, la novela. Y recién ahora estoy publicando otra vez otra novela que empecé en el 2019, que tiene todo un proceso y que trata sobre... Hay otra cosa, mis personajes de mi historia, acá ya estoy mezclando un poco, siempre son personajes reales. Entonces a mí me gusta más tratar con esas realidades. Entonces me identifico mucho más como escritora que como artista plástica. Lo que no quiere decir que de repente no haga lo otro. Eso también, ¿verdad? Claro. Pero si tuviera que elegir, siempre escribir. Y ahora, ¿vos percibís diferencias entre lo que transmitís escribiendo y lo que transmitís pintando? Totalmente, totalmente. Yo creo que en la escritura estoy reflejada, muy reflejada. Y cuando se dice que el escritor aparece en sus obras, yo aparezco en todas mis obras. Porque lo que suelo utilizar a veces, por ejemplo, en esta novela que publicó el 28 de abril, un letescopio llamado Aníbal, el personaje principal es un niño. Entonces, ¿qué le pasa a este niño? Al niño uno le permite que le digan verdades y no es castigado. O sea, si yo de grande te digo algo a vos, te puede caer mal. Pero si un niño te dice lo mismo, te llega diferente. Entonces, este niño dice muchas cosas, mucho de lo que yo pienso está reflejado en el libro. Entonces, para mí siempre la escritura, porque es de verdad mi manera de comunicarme con el mundo, más que la pintura. Claro. Hablemos vamos a llegar a este libro Sí. que estás lanzando, ¿cuándo? 28 de abril. 28 de abril. Hablemos un poco de tu obra anterior y de este camino que llevas con la literatura.
Hay un libro que se llama Cuentos con mi hermana, Sí. Que sin una S sería Cuento con mi hermana, que también es una expresión muy fuerte. Estuve a punto de separarle la S porque iba a usar las dos acepciones. Y tenía que ver con esa relación. Tenía que ver con esa relación. Es totalmente autobiográfico. Y realmente trata de una hermana que es una hermana que fue muy, incidió mucho en mi vida. Es menor que yo, pero una personalidad muy fuerte y yo con una personalidad mucho más apagada. Entonces era ella la que organizaba todo y yo la que me sumaba a la locura que ella organizaba. Realmente muy personaje. Claro. Muy personaje. O sea, vos crees mucho en el relato de lo cotidiano, Carla, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esa cercanía a la realidad. Yo soy una persona muy observadora, muy visual. Y a mí las imágenes visuales me llegan de una manera determinada. Y entonces, en base a esa imagen, yo puedo ficcionar después la realidad. Pero yo creo que tengo una cierta empatía para captar lo que esa imagen me transmite. Por ejemplo, recuerdo una vez que estuve en un bar y le vi a un señor tomando un café. Tenía una mirada tristísima. Yo escribí toda una poesía sobre él. Pero es como que uno captura el alma, parece, de esa persona, y me gusta mucho ser la voz de a lo mejor alguien que no tiene voz. O me gusta mucho que mis personajes tengan muchas capas, que vos veas la superficialidad, pero que tenga un interior mucho más profundo, que el lector tenga que descubrir. ¿Cuál es el rol que juega, digamos, el lector en términos de a qué juego le sometes desde tu literatura? Pues sabes que yo pongo en práctica algo que no quiero que hagan conmigo. Yo no quiero que un escritor me engañe, que me engañe con falsas pistas. O cuando veo una serie también yo estudié cine, estudié teatro, entonces tengo todo muy, muy involucrado en la escritura. Por ejemplo, para mí todo lo que está en escena tiene que estar justificado. Si puse la galletita, tenemos que comer la galletita. No, es que está nomás ahí la galletita. Entonces yo no quiero que el escritor me engañe y el asesino aparezca en el penúltimo capítulo. Claro que me va a sorprender si nunca apareció. Entonces trato de mantener esa misma honestidad cuando escribo. Esta última novela que te digo que voy a publicar en octubre por primera vez me meto en algo así de misterio, de suspenso, pero yo me doy cuenta que yo no le engaño al lector. Yo le voy tirando pistas para que el lector vaya construyendo la historia. Y si no logro construir, al final le ayudo. Tenés una adversión o sea, tenés una especie de muro de fuego contra los golpes bajos, digamos, ¿no? Sí, y me gusta la honestidad, me gusta ser clara, pero me gustan también los mensajes entre líneas y los dobles mensajes. Por ejemplo, Muero por un café, esa novela que publiqué en el 2020. ¿Por qué se llama Muero por un café? Ahora ya podemos contar porque yo publico hace años. Y tiene un doble significado, porque eran un grupo de amigas que se reunían a tomar café, que realmente ocurrió así. Era un grupo de amigas, compañeras mías, y me encantaban las cosas que iban contando, entonces hilé con cosas de la adolescencia al colegio, escribí la historia. Pero lo más simpático es que después me dijeron ellas, Carla, nosotras no estamos en ese libro. Claro, porque yo les mezclé a toditas. No hay una personalidad, sino que están todas mezcladas. Pero bueno, se llama Muero por un café por esas reuniones, pero se llama también así porque el personaje principal de la historia muere al salir de esa cafetería en un accidente. Y a partir de ese accidente vuelven a salir cosas del pasado. Y esa es la trama. Pero entonces tiene un doble significado que yo no sé si la gente logró captar. Claro, pero es lo que yo trato de hacer. No, pero se trata sencillamente de transmitir, digamos, una incitación a la imaginación de las personas también, ¿verdad? O por lo menos generar esa invitación, ¿verdad? Con la literatura. A mí me gusta mucho dejar libertad. Libertad para el que interpreta, que no significa tampoco que no pudiste cerrar la historia, sino que dentro de lo que yo creo que cerré mis historias, yo quiero que el lector se sienta libre, de acuerdo a su estado anímico, a su edad, a lo que sea, la interpretación que haga del libro. Y para mí eso es mucho más enriquecedor que algo más encasillado, o sea, no funciona así mi mente. ¿Y qué, digamos, reflejos tenés de lo que escribís en la gente que te lee? ¿Tenés algún tipo de
de diálogo con la gente que te lee? ¿Acostumbras a generar algún tipo de comunicación? Con Muero por un café fue una experiencia súper linda. Porque a mí me dijeron, no publiques en pandemia, nadie te va a leer. Increíble fue. Publiqué en pandemia, fue el libro que más vendí. Y era genial porque la gente que leía me hacía un feedback y era muy lindo lo que me decían. O sea, yo creo que también era un momento muy particular, que yo creo que todos estábamos muy sensibles. Y sí, probablemente ese libro tuvo esa llegada porque habla de segundas oportunidades, habla del perdón, habla de un montón de cosas que a lo mejor eran muy pertinentes para ese momento. Pero en líneas generales, claro. Fue interesante para el lector. ¿Y cómo sos, digamos, en el arte de escribir? ¿Sos una persona que tiene sus ritos? ¿Sos una persona espontánea? O sea, cuando se me ocurre escribo, ¿cómo es? Vos sabés que yo tuve una transformación en ese sentido. Cuando había escrito cuentos con mi hermana era una cosa así más, un hobby. Pero yo opté ahora por la escritura como un oficio. Entonces soy muy disciplinada. Esta novela que voy a publicar en octubre, escribí en 2 meses. Y yo no suelo escribir, fíjate que todos mis libros son cortos. Yo tengo todo, pero métricamente calculado que en 1 hora y media vos podés terminar de leer mi novela o mis libros. No lleva más de ese tiempo. Este otro, como había, para participar de un concurso que te ponen, tuve que llegar a 150 y tantas páginas, ¿verdad? No quiero decir qué concurso, obviamente. Pero bueno, en 2 meses, pero porque me puse una disciplina, decía, cada día tantas páginas. Y me sentía feliz cuando podía superar esas páginas. Pero no solo eso, yo de repente soy una persona que se levanta a las 3 de la mañana, yo no duermo mucho, entonces yo a las 3 de la mañana estoy escribiendo. Entonces yo tengo una disciplina de escribir, pero porque, te digo, ahora para mí es un oficio el escribir, no es un hobby cuando me viene. Y lo de la inspiración, es cierto, tenés que estar trabajando para que la inspiración aparezca. Claro que hay momentos que de repente sucede algo y vos ves, esto te vas a notar porque pasó algo así en la calle, o yo soy muy de observar lo que sucede en la calle. Me gusta mucho irme a cafeterías y ver lo que la gente hace. Y tomo nota, ¿verdad? Incluso en servilletas de repente si no tengo en qué escribir. Pero después soy una persona de ponerse a trabajar. ¿Qué es lentescopio? Lentescopio. Lentescopio de, ¿cómo era? Telescopio es. No, ya sé, pero lentescopio de, ¿cómo era el nombre? Un lentescopio llamado Aníbal. Un lentescopio llamado Aníbal. Háblame de ese libro, por favor. Sí. Esta historia empieza en España, en Madrid. Yo estuve en el Rastro, que es un anticuario callejero, y descubrí un telescopio que me pareció maravilloso. Esa es otra cosa. Yo compro cosas que a mí me transmiten algo. Yo no compro porque es lindo, porque va a quedar bien en mi casa. Si queda bien, genial. Pero me tiene que transmitir algo especial. Y vi ese telescopio y dije yo, ese telescopio tiene futuro. Ahí hay mucha historia. Y era una historia, yo había iniciado con una historia, pero dejé de lado esa y luego uní a un personaje. Como te digo, yo siempre escribo sobre personajes reales. Este está inspirado en un sobrino mío, que es un sobrino muy particular, que es un sobrino que tiene mucha genialidad y una manera muy particular de ser, que no siempre es comprendido o en el colegio o en el ámbito de los amigos. El que se sale un poquitito de lo normalmente aceptado siempre es visto así, no sé si con un poquito de miedo, recelo, ¿verdad? Y esa era la historia. Entonces uní ambos universos, el de ese niño y el del telescopio. Pero necesitaba un elemento que les conecte. Entonces aparece Aníbal. Y el libro se llama Aníbal, tengo que decir, en honor a Aníbal Saucedo. ¿Por qué? Porque yo miro la imagen, yo necesitaba un abuelito para mi historia, que no hace papel de abuelito. Miro una foto de Aníbal, y eso yo ya le conté a él, con sus nietos. Y dije yo, este es mi Aníbal. Acá está, mi niño, mi letescopio y Aníbal. Y le escribo y le pido permiso, me dice Carla, sin problema. Lo que yo usé fue su imagen, porque en realidad él es otra cosa en la historia que no quiero spoilear. Y entonces se da esa conexión de lo que pasa es que este niño, dentro de su genialidad, había palabras que no sabía decir, entonces una de ellas era letescopio. Claro, y dentro de lo que se puede contar de la línea argumental, obviamente no estarás adelantando todo, o si te interesa, sí, pero dentro, o sea, ¿de qué trata el libro? El libro trata de ese niño y esas dificultades y esos miedos que él tiene en el colegio. Sus padres también están pasando una situación especial que también contribuye a lo mejor y su mamá superando una enfermedad. Entonces, una serie de elementos que hacen que ese niño
Entonces, esta señora le conoce a Aníbal porque es una arquitecta que va a solucionar un problema estructural de la casa, pero ahí descubre que este señor es algo más. Entonces, ella le comenta sobre su hijo y él le quiere conocer. Entonces se genera una relación entre ellos, pero una relación que es muy, muy simpática porque cuando el nene se va a conocerle, es como que encuentra este universo y dice, uy, acá todo esto yo quiero llevar a mi casa, pero a mí este viejito no me interesa para nada, ¿qué me va a contar este viejito? Entonces él lo que tenía era planeado llevarse las cosas del viejito a su casa y estaba planeando cómo hacer para llevarse. Pero después se va generando un diálogo entre ellos, una relación tan estrecha que al nene dejan de importarle los objetos y empieza a relacionarse con el Señor. Y ahí aparece el telescopio, que el telescopio también es muy metafórico, porque el telescopio puede ser los miedos que tenemos que sacar, las cosas que tenemos que superar, el cariño que ese Señor puso para que él supere una serie de cosas. O sea, al leer, yo creo que a cada lector ese telescopio le va a significar algo diferente. Pero básicamente eso. Y después, bueno, hasta ahí te puedo contar. No, o sea, hay como mucho énfasis en las relaciones interpersonales, entonces, ¿verdad? De nivel familiar y de nivel extrafamiliar también, ¿no? Sí, y después la mamá también, que es una persona muy genial, porque fíjate que ella es la que le escribe a ellos sus libros de cuentos que leen a la noche. Entonces ella inventa los cuentos, ella pinta esos libros. O sea, yo te digo que en ese libro hay mucho de mí y de mi relación con mis hijos reflejado en el libro, ¿verdad? No es un camino que se está, digamos, transitando hacia la posibilidad de escribir también cuentos para niños. ¿Nunca te figuraste eso? Me planteé, pero no es, yo creo que no me llegó todavía al momento. Yo no me cierro a nada. Yo escribo teatro, escribo poesía, cuentos, novelas. O sea, yo no me gusta, y me gusta mucho experimentar y me gusta mucho mezclar. Cuando me dicen, Carla, esto no puedes mezclar con esto, es lo peor que me pueden decir. Porque ahí más quiero mezclar las cosas. Digo, ¿por qué no se pueden mezclar? Claro que se puede. Pero sí, puede ser. Es más, yo tenía concebido como que el telescopio llamado Aníbal era solo para niños. Pero salvando la distancia es una especie de Principito. ¿Por qué? Porque el Principito cuando lees de chiquitito, claro, entendés una cosa y te llega un mensaje. Pero lees de grande y la parte de aventura a lo mejor te parece menos importante que el mensaje que transmite. Entonces yo creo que con el telescopio es lo mismo. Es un libro para la familia. ¿Que se puede leer en el colegio? Claro que se puede leer porque es para niños. Además los adultos tienen tantas cosas que redescubrir de los niños, ¿no? Sí. La persona que hizo el prólogo hace justamente esa salvedad diciendo que es una manera de volver a descubrirnos y de volver a descubrir un poco ese niño que tenemos, que no deberíamos perder nunca, porque tiene tanto de riqueza un niño, ¿verdad? En su ingeniería mental, digo yo, en su ingeniería de ver las cosas así tan... Porque hay un capítulo que se llama ¿Por qué nos enseñaron a ser malos? El niño naturalmente no es malo, ¿verdad? Entonces... Claro. Un poco eso. Yendo a la otra tarea, la tarea de pintar, sí. ¿Qué puedes contarnos de tu tarea como artista plástica? Y es un camino, o sea, yo creo que trato de transmitir lo mismo que con los libros en las pinturas. Por ejemplo, saqué una serie que tengo ahí que se llama Los niños de la basura. ¿Y qué era el niño de la basura? Yo había pintado en cartón reciclado todas las escenas de niños en basurales, niños... Entonces siempre es también un acercamiento a, no denuncias sociales, pero sí a todo lo que a mí me conmueve. Yo necesito mostrar lo que a mí me conmueve. Y puede ser eso, los niños en la basura. Y también darle un valor de lo que es la basura para mucha gente, porque hay mucha gente que vive de la basura. Entonces siempre hay ahí un doble mensaje, claro. Un doble juego. No quiero pintar por pintar flores. Yo siempre quiero pintar algo que impacte a la la que ve la Claro, que la una pintura, ¿verdad? Social, digamos, ¿no? Y también en nuestra realidad, no escaparse no abstraerse tanto de la realidad, ¿verdad? Y ahí me genera un conflicto el tema de la pintura, más que con la escritura. Porque me suelen decir, tengo una hermana arquitecta, qué sé yo, esto no es lo que vende hoy, Carla, tiene que ser lo abstracto, tiene que ser... Pero yo muchas veces en lo abstracto no logro encontrar mi mensaje. A lo mejor hay gente que sí lo logra, yo
tengo que ser honesta, yo no. Yo en un círculo, en una raya, no veo yo el sentimiento que yo quiero transmitir. Claro, claro. Y como siempre te digo, yo quiero ser una persona muy auténtica en mis manifestaciones. ¿Qué haces? ¿Haces lienzos? ¿Haces otro tipo de material? Pinto en lienzo, pinto en cartón, pinto madera, lo que sea. Todo lo que uno pueda plasmar una imagen, yo trato de experimentar. ¿Y tenés tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿O cuando está en vigencia la producción literaria, se apaga la producción pictórica? Y mira, tuve ahora un pedido justamente para un departamento, tuve que pintar 12 cuadros. Claro, ahí la parte literaria... Queda postergada. A las 3 de la mañana escribía y después... Pero justamente por eso yo hice la opción de dedicarme más a escribir y dejé un poco de lado lo otro. Claro, claro. Siendo que en nuestra realidad, digamos, de mercados de la literatura y la pintura, esto último siempre es más rentable, ¿no? Te puedo decir que para igualar lo que cobré en la pintura tengo que vender 600 telescopios más o menos. Sí, por eso. Sí. Porque esta es una cuestión incómoda, ¿no? Para países como los nuestros, donde no hay un hábito de lectura que sea tan importante como en otras sociedades, ¿no? Es complicado, es un mercado chico, pero hay algo que yo rescato. No es cierto que el paraguayo no quiere leer. O por lo menos yo, que estoy en varios clubs de lectura y estoy muy metida en ese mundo, quieren leer. La gente quiere leer. Ahora que no haya una cultura o los libros sean caros o qué sé yo, pero yo me doy cuenta que la gente quiere leer. De pronto es una combinación de todo muchas veces, ¿verdad? Esta obstinación de las escuelas de obligar a la lectura, que siempre es un elemento repelente de leer, que fue cambiando con el tiempo afortunadamente, ¿no? Que hay una lectura más vocacional, que ayudó mucho a Harry Potter para que eso cambie también, por citar un ejemplo. Pero siempre es un desafío llegar a una persona nueva y conquistarla como lector, ¿no? Sí. Es un desafío, ¿no? Es difícil y la mayoría de la gente, o sea, lo que yo veo mucho también incluso acá a nivel local, ya hay como grupos de escritores que entre ellos se publicitan y es como que no dan tanto espacio a otros escritores. Entonces la famosa claque. Sí, me pasó alguna vez de publicar, irme a la editorial en donde había publicado y mi libro estaba guardado en un cajón, o sea, ni siquiera era una escritora tan conocida, pero además, ¿cómo alguien compraría Cuentos con mi hermana si ni siquiera estaba expuesto el libro? Entonces, es como que eso dificulta un poquito más. Pero yo creo que está cambiando de a poco. Hay muchos escritores jóvenes, se está moviendo muchísimo, pero es difícil, ¿no? Es un mercado muy grande. Y comentando detalles que se puedan del lanzamiento. ¿Ya tiene fecha, lugar? 28 de abril a las 7 en el Cabildo. En el Cabildo. Perfecto. Va a tenerlo cerca a su protagonista. Yo espero llevarle a mi letescopio que está ahí, allá en la esquinita. Se va a estar Aníbal y por supuesto que va a estar el niño. Muchísimas gracias, Carla. No, gracias a vos. Muchas gracias, muy amable. Con Basa, decile sí a tus metas de 2025. Pedí un préstamo personal y pagá cuotas reales de 35.000 guaraníes por millón. Si querés viajar, viajá. Si querés comprarte un nuevo cel, compralo. Pagá solo 35.000 guaraníes por millón. Y si necesitas efectivo ya mismo, desde la app de Basa, hace un adelanto de tu tarjeta de crédito directo a tu cuenta, sin filas ni complicaciones. Llama o escribí al 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos.